pues cargo mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía mensaje número 4. Me va a tener paciencia, va a predicar muy suave. Habíamos visto los dos primeros mensajes, mensaje 1 y 2, acerca de la introducción, donde habíamos visto nosotros a Filipos, la iglesia de Filipos, cómo comenzó, y el tercer mensaje, hace 8 días veíamos vimos la salutación, ¿verdad? Y luego habíamos visto esa oración del apóstol Pablo por la iglesia de Filipos, una oración de agradecimiento y una oración por ellos también. Ahora vamos a entrar a ver lo que resta del capítulo 1, que sería del versículo 12 hasta el 30, Filipenses, capítulo 1, versículo 12 hasta el 30, y ahí vamos a mirar el optimismo del apóstol Pablo. Ese sería el mensaje que vamos a comenzar a mirar ahora. El optimismo del apóstol Pablo. Y ahí hay 3 cosas, hermanos, que vamos a tratar de ver. Ese optimismo se debe a que su encarcelamiento había traído un progreso al Evangelio. Es lo primero que vamos a ver en esta mañana. Entre 8 días miraremos ese progreso en el Evangelio, hacía que Pablo glorificara a Cristo, sea en vida terrenal o en vida eterna. Y al final vamos a ver cómo él da una exhortación a la iglesia en Filipos. Entonces vamos a leer capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer hasta el 18 nomás de esta mañana, donde vamos a estar. Filipenses 1, desde el 12. Dice así la palabra de Dios: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio de todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces, terminando ese capítulo 1, hermanos, hay 3 mensajes. Yo quiero predicar 3 mensajes allá. Entonces, el optimismo del apóstol Pablo. Comenzamos a mirar eso, el optimismo del apóstol Pablo. Y decir eso, hermanos, es impresionante, pero la Biblia nos habla de eso. Recuerden que él está preso, y cómo uno puede pensar que sea tan optimista en esa condición, pero eso es lo que él está presentando acá. Nosotros sabemos que la iglesia de Filipos amaba demasiado a Pablo y estaban preocupados por Pablo. Enviaron a Epafrodito a ver cómo estaba, pero lo enviaron con una ofrenda, y dice la Biblia que una y otra vez ellos les enviaban para que Pablo se sostuviera económicamente. Y ahora más, cuando Pablo está preso en Roma, creemos que ya había un veredicto para él. Lo que le esperaba a él era ser entregado en libación, como lo vamos a ver después, o ser sacrificado por el Evangelio. Él está preso. Pablo está preso no porque cometió un pecado, no porque defraudó a la nación, no por nada, cometió un delito, no. Él está preso por predicar el Evangelio.
y es el Evangelio, es la predicación del Evangelio que le llevó a él a estar preso en Roma. Entonces, en esa condición, quizás la iglesia que ama tanto a Pablo están pensando algo, vamos de pronto a animar a Pablo, ¿no? Vamos a llevar una palabra de ánimo, de aliento, pero ahora lo que vamos a ver es que es al contrario, el apóstol Pablo es el que les da una palabra de aliento a la iglesia que está libre en cuanto a que no tiene cadenas. Pero Pablo, aunque tiene cadenas, hermano, y no está libre, él está preso en una cárcel, literal, pero él tiene una libertad interna que es impresionante. Entonces vamos a mirar eso, su encarcelamiento para el progreso del Evangelio. Tal vez la iglesia de Filipos tenía eso, ¿no? Pues si Pablo, que es nuestro predicador, que es, digamos, en este punta de lanza, o el que está predicando la palabra, pero ahora lo meten preso, pareciera que el Evangelio se va a estancar, pareciera que la predicación se va a detener, y eso hay cierto temor. Pero es impresionante que las cosas no sucedieron así. Vamos a tratar de ver 4 cosas. Lo primero hoy es que vamos a mirar a Pablo, que no le importaba tanto su sufrimiento externo como el progreso del Evangelio. Y eso es impresionante. Versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y es lo que está viendo el apóstol Pablo. Algunos dirían, Pablo quedó preso y eso va a hacer que el Evangelio se estanque. Pero Pablo se goza. Recuerden que dijimos que muchos teólogos dicen que esta epístola es la del gozo, precisamente por eso, porque en esa condición él se goza. Pero él está diciendo y él está pensando, mire iglesia de Filipo, en mi esta carta que les envío, les voy a decir lo siguiente: a mí no me interesa tanto mi condición física. A mí me interesa es ver el progreso del Evangelio, y si por el hecho de yo estar preso el Evangelio progresa, eso es lo de menos. Y es muy bueno que aprendamos eso del apóstol, porque hermanos, tú y yo somos creyentes, somos cristianos, lavados por la sangre del Cordero, le pertenecemos a Dios. Lo más importante es Dios, su reino, su palabra, y lo más importante es su iglesia. Amén. Eso usted tiene que tenerlo claro. Ni siquiera es su casa, yo le he dicho una y otra vez, ni siquiera es su familia terrenal. Lo más importante es la familia celestial, esa que es eterna, el hermano que está a su lado. Y entonces en esa condición Pablo dice, mire, no me importa lo que a mí me pase, si yo veo que lo que a mí me está pasando ayuda o redunda para que el Evangelio crezca, para el beneficio de la obra del Evangelio, con eso yo me conformo. Y eso hay que aprenderlo, hermano, porque muchos de nosotros lo que queremos es yo estar bien y mi familia estar bien, sin importar cómo esté la iglesia. Y eso no es lo que nos enseña Pablo. Pablo, él está diciendo en la primera parte, no me importa que yo sufra, no me importa la condición que tenga, me importa es el progreso del Evangelio. Esta mañana yo lo oraba así. Yo anoche no tenía voz todavía. Y yo le decía, Señor, no importa mi condición, aun si no pudiera hablar, pero dame la voz, porque yo quiero que la gente escuche este mensaje, que ayer le decía a mi esposa por la tarde, yo ya lo quiero predicar. Yo ya lo quiero predicar porque a mí este mensaje de esta mañana, por eso le decía a Dios, permíteme predicarlo, porque este mensaje a mí me ha tocado muchísimo. Entonces vamos a tratar de mirar, versículo 12. Quiero que sepáis. Quiero que sepáis. Lo que podemos ver aquí, hermano, es que el apóstol Pablo quiere que la iglesia sepa lo que a él está pasando, no tanto lo negativo, pero sí lo positivo. Yo quiero que ustedes sepan lo que les voy a decir a partir de este momento, cómo las cadenas que llevo, la prisión que llevo, estaban en el plan de Dios, que por esa razón es que les voy a contar lo siguiente. Quiero que lo sepan, o sea, que nadie debe ignorar esto. Y yo pensaba, bueno, el apóstol Pablo mandó una carta. Yo muchas veces he querido que ustedes sepan algo, por lo menos estaba un poquito afligido, triste, porque yo quería que los hermanos todos
supieran lo de los 10 mandamientos, la ley moral, pero a algunos no les interesó mucho. Pero bueno, entonces es como ese anhelo, yo quiero que la iglesia lo sepa. Y eso me pasa a mí cuando estoy preparando un mensaje. Oh Señor, que todos los hermanos vengan porque yo quiero que todos lo sepan. ¿Qué quiere que sepa? Y miren, los llama hermanos. Yo quiero que lo sepan, pero ¿quiénes? Mis hermanos. En otras palabras, a mí no me importa tanto que lo sepa el impío, al fin y al cabo no importa. A mí no me importa tanto que lo sepa mi familia si no son creyentes. A mí lo que me importa es que lo sepan mis hermanos. Y hermanos, esa es la razón del culto. Amén. Esa es la razón de la reunión. De que podamos nosotros aprender. ¿Y qué quiero que sepan? Quiero que sepan, hermanos, o sea, son mis hermanos, que las cosas que me han sucedido, ya sabemos qué le sucedió, fue preso, está preso, inclusive creo que ya hay un veredicto ahí, porque de ahí Pablo sale, de esa prisión se cree que él sale a ser lapidado, a ser sacrificado. Y otra vez, no por un pecado o una maldad que le haya cometido, sino por ser cristiano, por predicar el evangelio, por defender el evangelio. Que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Entonces Pablo no se preocupa por lo que le pasa a él, sino por lo que le está pasando al evangelio. Pudiéramos decir, hermanos, que las piedras que la gente le puso como obstáculos para avanzarle su ministerio, él las usó como escaleras para seguir, ¿sí? Entonces cada situación, cada problema que le venía a Pablo, él no dijo, ay, no puedo seguir, no, paremos mejor. No sé, como ser humano tal vez, pero más de una vez yo me he desanimado, pero a veces, y le oro a Dios, y bueno, ¿y qué? Aproveche eso en este momento, porque esta iglesia en este momento está pasando por un momento difícil. Ustedes saben qué es la inasistencia. Y este año no sé qué le pasó a muchos hermanos, pero estamos bien bajitos en la asistencia. Algunos no han querido venir. Entonces ahora la gran pregunta es que esa excusa me va a detener a mí, esa excusa lo va a detener a usted, o esa situación de los otros hermanos que no quieran venir, a usted se va a desanimar, o vamos a aprovechar esa piedra, ese obstáculo que se quiere presentar allí, más bien para seguir adelante y para progresar. Eso es lo que él nos está diciendo ahora. Las cosas que me pasaron a mí, en vez de mermarme, en vez de hacer que se acabe, al contrario, esto va a hacer es que, hermanos, nosotros avancemos. Y a mí me gusta mucho, y vamos a ir allá, porque aquí hay un ejemplo, Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20, versículo 17 podemos ver. Y precisamente esto que vamos a leer acá era antes de él ser preso. Fue unos días antes de que él fuera preso a Roma. Y miren lo que él dice, Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Ahora mira esto impresionante, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Lágrimas y pruebas que le venían a Pablo porque era acechado. Los judíos decían, esta es una secta, hay que acabar con ellos. Verso 20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Él dijo, yo no me freno por eso, yo sigo predicando el evangelio. Y lo voy a hacer en la calle públicamente, lo voy a hacer en las casas donde haya la oportunidad. 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que él predicaba? Arrepentimiento y fe. Eso es lo que tenemos que predicar, arrepentimiento y fe. Y como veíamos ahora con la charla del pastor Sergio, la única manera es predicar primeramente la ley. Llevar al hombre a dejarlo totalmente esclavo del pecado sin posibilidad, para luego invitarlo a que se arrepienta y a que crea en el único posible solución para ese pecado. Digo posible porque no todos van a acceder, pero si una persona se arrepiente, cree
entonces ella será salva. Y es lo que él dice, ahora en 22, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, fue la última visita a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciéndome que va a ser muy bendecido, su iglesia va a crecer, va a ser, perdón. El Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Hermano, cuando yo miraba esto, yo decía, Señor, yo hoy vi los apóstoles de hoy día y los profetas de hoy día, ¿qué es lo que le profetizan a la gente? Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Yo me acuerdo porque yo vengo de iglesias donde siempre que venía un profeta, lo primero que le decía al pastor era, yo veo cómo usted va a crecer, usted va a ensancharse, esta iglesia va a crecer. La última iglesia que estuve, una profeta le decía al pastor con el cual yo estaba, como en junio, ¿no? Antes de que termine este año, Dios me está mostrando que usted va a tener 5 iglesias, va a fundar 5 iglesias. Eso hace como 6 años. Yo me le retiré hace como 5 años y medio, ¿no? Hace como 6 años. Mi hermano tiene la misma iglesia. ¿Dónde están las 5? No, ninguna. En 5 años no ha pasado nada. ¿Se cerró? Antes se cerró casi, bueno, ahí está todavía, no ha cerrado. Pero Pablo dice, el Espíritu Santo lo único que me dice por todas partes es que me esperan prisiones y tribulaciones. Y mire cómo dice, que es el texto mío, yo digo que este es el texto con el cual Dios me llamó, pero de ninguna cosa hago caso. O sea, que me esperan prisiones y tribulaciones, yo no hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Esto es interesante, Pablo no estimaba su vida para él mismo. Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Cómo es que acaba la carrera? Con gozo, no triste, con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y usted puede ver al apóstol Pablo, hermano, ahí diciendo, por eso a mí nada me detiene. Que me van a apedrear, no importa, con tal que me dejen vivos, me dejen vivo, que me va a pasar cualquier cosa, ¿qué importa? ¿Sabe, hermano? Este es impresionante. Ayer que yo estaba bastante afectado a la garganta, yo le dije a mi esposo, inclusive anoche, le dije, yo me doy cuenta que si Dios no me da la gracia, ¿qué haría yo? ¿Qué tal que yo me quedara sin voz? Llegué a pensar, se me acaba toda mi vida. Si yo dependo de la garganta. Y Señor, necesito que tú me des la gracia, porque el ministerio que Dios me dio para poder seguir adelante depende de que yo tenga una garganta buena. Mi esposa me decía, le va a tocar que no grite tanto. La hermana Virgilinda a mí me cogió y me regañó, no grite tanto, entonces. Yo soy muy gritón. No me enoje. Ay, Señor. Pablo dijo, nada me detiene. No importa. Enfermedades, tribulaciones, hambre. Al contrario, yo voy a seguir porque tengo un ministerio que terminarlo. Y aun cuando lo metieron preso, aquí le habían anunciado que le iban a meter preso el Espíritu Santo. Y aun cuando lo meten preso, ¿qué dijo? No, pues se acabó el ministerio. No se acabó. Tengo la pluma, tengo mi mano. Y de ahí escribe 4 cartas, ¿no? Una de esas Filipenses, Timoteo, Filemón creo, y Colosenses, no recuerdo la otra, pero 4 cartas ahí, de la cárcel. Entonces Pablo se encontraba preso, y como dice Timoteo, vamos a mirar, la palabra no estaba presa. Vean, 2 Timoteo 2, vamos a mirar. 2 Timoteo, capítulo 2, verso 8. Mira lo que dice acá. Acuérdate, le dice Pablo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, el linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. Por el evangelio estoy sufriendo penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, o sea, como un malhechor. Pero ¿qué dice? La palabra de Dios no está presa. Impresionante, ¿no? Por eso dice, antes el hecho de estar preso, esto ha redundado para el progreso del evangelio. Porque ahora que yo estoy preso, no estoy yendo, pero puedo escribir las cartas. Pero no solo eso, ahora vamos a ver qué fue lo que pasó. Y por eso Pablo tiene mucho optimismo, y vamos a ver cómo el evangelio realmente había progresado. Entonces la palabra, Pablo está preso, pero la palabra
no está presa. Amén. Muy importante eso. Ahora vamos a Filipenses para seguir. Filipenses capítulo 1 con la segunda parte. Sus prisiones favorecieron a los de adentro. Vamos a mirar eso. Él dice, bueno, yo estoy preso y esto me ha ayudado al progreso del Evangelio. Vamos a ver cómo fue. Entonces, vamos a ver cómo esas prisiones del apóstol Pablo favorecen a los que están dentro, llamado el pretorio y los demás. Versículo 13. Verso 13. Dice que han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Vamos a mirar cómo las prisiones de Pablo favorecen a los que están dentro. Y ahí hay dos tipos de personas que están dentro, que están con él, se llaman el pretorio y los demás. Antiguamente el pretorio era el palacio del rey, pero en esta época de Pablo el pretorio es así como donde están los jueces, ¿no? Digamos el juzgado o la cárcel, o de alguna manera el pretorio, digámoslo, se refiere a todos los que tienen que ver con el hecho de que Pablo está preso, o todos los prisioneros. Entonces podemos pensar en los guardias que venían en esa época. Creo que eran 4 guardias que estaban y cada 4 horas los cambiaban. Entonces, si Pablo dice así, de tal manera que mis prisiones o el hecho de yo estar preso se han hecho patentes en Cristo. Y esto es en Cristo, ¿por qué? Porque Pablo no está prisionero por otra cosa. Él está prisionero es por Cristo. Pero esas prisiones de Cristo se hacen patentes en todo el pretorio. ¿Qué quiere decir eso? Más o menos la idea es esta. Pablo está preso. Ahí. Y hay los guardias. Y ellos vienen. Y van a hablar con Pablo. Y lo primero que Pablo hace es predicarles el Evangelio. Ay, ¿sabe qué? No me molesta. Ahora no. ¿Cuánto va a estar conmigo cuidándome? 4 horas, pues usted no me puede mover. Yo estoy preso acá, pero usted también. Sí, porque usted tiene que estar 4 horas ahí custodiándome. Así de que tiene que escucharme. Y aquí el que va a hablar soy yo. Imagínense a Pablo, les predicaba y les predicaba. Cambio de turno, nos vemos mañana cuando le toque. Llegan los nuevos y ahora comienza a hablarles. Cambian de turno, nos vemos después. Y llega el otro. Hermano, ¿cuánto tiempo? No sabemos. Pero todo el tiempo que estuvo el apóstol Pablo allí preso lo usó para predicar el Evangelio, para hablarles. Y por eso él dice ahora, el Evangelio está cogiendo progreso en mi situación, en mis prisiones. Yo estoy hablándole a ellos. Es la manera como uno lo puede ver acá. Se ha hecho patente en Cristo en todo el pretorio. Y me imagino si llegaba un abogado, qué sé yo, alguien más, comenzaba a hablarle. Pero luego viene lo otro y es que dice, y a todos los demás. ¿Quiénes son esos demás? Digamos las personas que tenían que ver ahí con todo, no solamente los guardias que estaban allá, sino con todos los que estaban alrededor. Entonces podemos pensar, las prisiones favorecieron a los de adentro. Vamos a mirar el capítulo 4, versículo 22, ahí Filipenses 4, 22, donde nos dice lo siguiente: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. ¿Cómo que? A la iglesia de Filipos, y Pablo envía un saludo, dice que los de la casa de César te saludan. Pero muy probablemente los de la casa del emperador, los familiares del emperador, iban allá y Pablo les había predicado a ellos también. Entonces los demás, podemos decir, todo ese tipo de gente, hermano, que tenían que ver con Pablo preso, Pablo prisionero desde César y para acá, toda esa gente, hermano, el apóstol Pablo les compartió. Por eso el verso 13 nos dice que antes mis prisiones, no se preocupe iglesia por mí, que antes en esta situación Dios la permitió para hablar
del Evangelio. Hermano, mire lo que le voy a decir, porque de pronto a usted y a mí nos pasa, tenemos un problema, una dificultad y cerramos la boca. De pronto por alguna razón alguien tiene que ir preso, ¿qué va a hacer cuando esté allá? Por alguna razón usted va a tener que ir y hospitalizarse, ¿qué va a hacer mientras está allá? A mí me ha contado, pues no está ahora con nosotros, pues no sé si va a volver, Leonardo, ¿no? ¿Se acuerda? Con el pie que él estuvo como 2 años casi hospitalizado y a mí me hablaba que él le predicó el Evangelio a mucha gente y él me dice que de los que a él les predicaba el Evangelio allá, como 4 de esos murieron después, a los 2 o 3 días. Pero él decía, pero le alcancé a predicar el Evangelio. Entonces yo le decía, bueno, Dios le permitió eso a usted para que estuviera allá y le hablara a esas personas del Evangelio. Obviamente que no hay que soltar, ¿no? Hay que seguir. Pero ¿cuál situación, hermano? Donde quiera que usted se encuentre, que una calamidad, que un problema, que una situación, aprovechemos eso para hablar del Evangelio. Ahora vamos a mirar el otro grupo. Sus prisiones favorecieron a los de afuera, que dice ahí, ¿quiénes son los de afuera? Versículo 14 nos dice quiénes son los de afuera. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ahora esto es impresionante, porque Pablo dice, mire, el progreso del Evangelio por mis prisiones hizo que yo beneficiara a los del pretorio y a los demás con la palabra, porque la única manera de beneficiarles y que el Evangelio progrese es que el Evangelio entre a esas vidas. Pero luego el versículo 14 nos habla de los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Y la mayoría de los hermanos, la mayoría, no todos, porque siempre hay unos por ahí que se quedan, pero bueno, gracias a Dios la mayoría, ojalá que aquí también pase lo mismo, la mayoría, puede uno decir, mayoría de mis hermanos. Vamos a ver ese progreso del Evangelio a los de afuera, verso 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Ahora, ¿qué imagina usted? Ellos van a visitar a Pablo, vamos a visitar a Pablo, pobrecito mi hermanito Pablo. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo me encuentro yo? Venga, no me diga nada. ¿Cómo le parece que anoche entendió el Evangelio el preso, bueno, y los presos también podemos hablar, pero el vigilante, el que me cuida, el custodio, ya entendió el Evangelio, le hablé y entendió. ¿Cómo así? Sí. Y vean, era Pablo contento, ¿no? Pablo, pero yo pensé que usted, ¿cuál triste? Mire, fulano de tal se convirtió, la familia de allá se convirtió. Hermano, ¿cómo así? Pues yo vengo a visitar a Pablo, que está preso, y yo pensé verlo a Chico Palao, yo lo pensé ver. Pero él es el que me está, ¿cómo así? Pero entonces cuando ellos salen de la prisión y van a sus casas, dice que cobraron ánimo. Ellos vienen a animar a Pablo, pero Pablo es el que los anima. Hermano, ese es un hijo de Dios, amén. Que nosotros tenemos que vivir. La vida está dentro de nosotros y es Cristo, amén. No importa lo que pase afuera, no importa. Aquí lo hemos dicho una y otra vez. La condición de afuera no es importante. Y usted puede ver a Pablo, la condición importante es la de adentro, amén. ¿Qué nos mueve a nosotros verdaderamente? Y Pablo sabía que después de esa prisión él iba a ser entregado en libación, en un sacrificio por causa de Cristo. Pero él dijo, antes de que eso pase, yo voy a llenar de Cristo todo esto. Y cuando vengan a visitarme, dice que cobraron ánimo. Vea, leamos otra vez. Y la mayoría de los hermanos, obviamente los que le visitaban, está hablando en Roma, ¿no? Estos hermanos no son de Filipos, son los de Roma. Él está diciendo, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, donde se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Se atreven. Ellos hablaban la palabra obviamente como escondidos, y es obvio, si Pablo, que es nuestro líder, si Pablo, que es el apóstol principal, gran apóstol Pablo, y está preso por predicar, yo no me atrevo tanto, por ahí escondidas. Pero cuando ven que Pablo tiene el mismo ánimo, o aún esas cadenas, esa prisión hace que él antes esté más entusiasmado por predicar la palabra, entonces esto dice, bueno,
nosotros también lo vamos a hacer. Y ahora cobran con más ánimo, dice, ahora con más ánimo se atreven mucho más a predicar el Evangelio. Así que, hermano, la palabra para nosotros, para esta iglesia local, es esa. Cualquier situación, cualquier dificultad, que algunos hermanos están flojos y no quieren venir, entonces usted ahora se va a desanimar también. No, usted va a cobrar ánimo. Amén. Vamos a cobrar ánimo. Entonces, si ese hermano no quiere venir a ocupar esas sillas, yo voy a ir a decir a un familiar, o a un amigo mío, o a un desconocido, que venga y las ocupe, predicándole la palabra. Ahí les di el folletico para que lo hagamos. Amén. Este es un año de predicar el Evangelio. No sé, yo voy a hacer un paréntesis uno de estos domingos y voy a traer un tema sobre la evangelización. Esta noche los espero a partir de las 6 a que oremos. Vamos a orar específicamente por evangelismo, pero nos vamos a mover. Vamos a predicar el Evangelio, por eso me gustó mucho este tema. Yo le oraba, Señor, que cobremos ánimo para compartir la palabra de Dios. Entonces, esa mayoría son los hermanos, como ya dije, que estaban establecidos en Roma, aquellos a los cuales el apóstol Pablo por mucho tiempo les había enseñado la palabra. Vamos a mirar Hechos 28. En Hechos 28, ahí encontramos quiénes eran esos hermanos, los hermanos de Roma. Versículo 23, Hechos 28, versículo 23, dice que habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada donde estaba Pablo, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Dice que algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Ahora pasemos al versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Él estaba preso y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Estos hermanos, porque recuerde que Pablo no es el que funda la iglesia en Roma. Cuando Pablo llega a Roma, Pablo llega preso a Roma. A él lo llevan preso. Cuando él llega allá, ya hay una iglesia. Y esos hermanos que ya estaban en Roma son los que visitan a Pablo, pero cuando iban a visitar a Pablo, Pablo por 2 años les enseña la palabra. Y eso es lo que dice aquí. A eso es que se refiere en Filipenses, cuando él dice que los hermanos, viendo mis prisiones, cobraban ánimo otra vez. Y ahora ellos se atrevían a llevar el Evangelio a predicar. Entonces, ese era el beneficio que podíamos ver ahí. El otro punto es que el apóstol Pablo ve ahora el progreso del Evangelio, aunque se da cuenta de que no todos lo hacen por motivos correctos o motivos apropiados. Ahí es donde viene el versículo, voy a leer desde el 15 hasta el 18, que esto es lo lamentable, pero aún habiendo una situación un poquito lamentable allí, el apóstol Pablo lo ve muy optimista, muy positivo. Voy a leer, verso 15. Entonces mire cómo viene. Pablo está preso, pero esa prisión hace que el Evangelio progrese. ¿De qué manera progresa el Evangelio? Bueno, que él les comparte a los que están dentro, pero los hermanos que lo visitan le comparte el Evangelio a los que están fuera. Entonces, el Evangelio está progresando. El hecho de que Pablo esté preso no detiene la predicación. Ahora, Pablo nos va a hablar de que hay algunos que predican correctamente, pero otros lamentablemente no. Es lo que dice el verso 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Ahora Pablo, ¿qué dice? Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. ¿Qué cosa? A veces nosotros peleamos por la manera al comienzo, cuando yo comencé a conocer la doctrina de la gracia, yo tenía problemas porque yo peleaba mucho con los arminianos y me enojaba
pero a mí me ayudó mucho y me sigue ayudando el pastor Sergio, porque él siempre que se refiere a ellos, son mis hermanos, creen diferente, están errados, pero son mis hermanos. O sea, si son escogidos, los que son escogidos, aún tengan la tendencia arminiana, obviamente que él lo mira de esa manera. Ahora, Pablo aquí está centrado otra vez en el progreso del Evangelio. Y él nos da una idea. Y ahí encontramos dos grupos de personas de cómo predican el Evangelio. Y yo tenemos que tener cuidado. Porque hay un grupo que predica el Evangelio de buena voluntad, lo hace por amor. Y esos están con Pablo. Pero hay otros, como dice aquí, no lo hacen de buena voluntad, sino que lo hacen por envidia, por contienda. Esa gente que predica el Evangelio por envidia y por contienda, hermanos, no son falsos. No son falsos hermanos. Son hermanos. Ellos no predican herejías. Ellos no predican un evangelio diferente. Ahí no está hablando de Gálatas 1, cuando Pablo dice que predicaban un evangelio diferente, ni de 2 de Corintios, cuando dice que predicaban otro Jesús, capítulo 11. Ni tampoco está hablando aquí de que habían unos falsos hermanos ahí que estaban tratando de llevar a la iglesia a que volviese al judaísmo. No está hablando de eso. Ni de algunos que vamos a ver más adelante en la iglesia de Filipos, que sí habían unos falsos ahí. Pablo ahora va a hablar de gente cristiana verdadera, escogidos verdaderos, creyentes, pero que la motivación al predicar el evangelio no era la mejor. Te vamos a tratar de ver esos dos. Los primeros, los que predican a Cristo por envidia o por rivalidad. Versículo 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contención. Envidia y contender con Pablo. El 17, el 16, los unos anuncian a Cristo por contención. No eran sinceros, no sinceramente, pero ¿por qué lo hacían? Pensando añadir aflicción a mis prisiones. Qué cosa, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante, porque a veces los cristianos no estamos unidos, no tenemos el mismo espíritu. En una iglesia pequeña, bueno, se puede ver. Por una iglesia grande se ve. Yo les dije que cuando yo recién comencé la vida cristiana, el primer grupo pastoral que yo tuve con 12 pastores. Éramos una iglesia de 1000 y pico de personas. Y yo hacía parte del equipo pastoral. Y era fácil ver la envidia. Se podía ver fácilmente la envidia y se ve, obviamente en el liderazgo también se podía ver la envidia. Pero ¿qué podemos pensar acá? El apóstol Pablo, hermanos, salió a predicar. Recuerde que él hizo 3 viajes misioneros, fundó muchas iglesias, y ahora Pablo llega preso a Roma, y todos Pablo, toda la gente Pablo. Ahora que está preso, vamos a aprovechar esa condición fácilmente de que él está preso, y nosotros vamos a predicar que tenemos la libertad y vamos a procurar tener un ministerio mucho más grande, porque tenían envidia de Pablo. Recuerde que es el único, por eso es apóstol de Jesucristo, al cual Cristo se le revela, que lo puede ver después en 2 Corintios 12, dice que él oyó palabras que le es difícil al hombre expresar. Y prácticamente toda la revelación que tiene el apóstol Pablo de sus 13 cartas, o yo creo que son 14, entiendo Hebreos, es impresionante, porque ni siquiera Pedro tuvo esa capacidad, ¿no? Y Dios le dio esa capacidad al apóstol Pablo de entender la gracia de una manera tan impresionante, de la fe, la justificación, como nadie. Y tal vez eso es lo que hace que la gente iba, aún Pablo estando preso, la gente iba, pero hubo algunos predicadores por ahí que le tenían envidia. Hermanos, otra vez, no son falsos. Pablo encuentra a los falsos y él de una vez los detecta. Pero estos no son falsos, son hermanos.
Sencillamente que tienen un espíritu de envidia, son envidiosos. Y entonces ellos quieren de pronto hacer un trabajo. Ahora que Pablo está preso, vamos a tratar de hacer un mejor trabajo. Y de esa manera dice Pablo que pensaban añadir a sus prisiones conflicto. Vean lo que dice el 16: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Afuera de que estoy preso y tengo aflicciones, acá ellos quieren que yo me dé cuenta, ay, fulano de tal como va, uy, yo aquí no puedo avanzar porque ese sí está avanzando. ¿Sabe cuál es el pensamiento de Pablo? Y debe ser el pensamiento de nosotros, sino como el pensamiento de estos acá. Hermano, la iglesia es de Cristo, el evangelio es del Señor, y esta iglesia Dios la estableció aquí y nos dio a nosotros, por su gracia, el tenerla. Si hay otro hermano, otro pastor que se levanta aquí a 2 cuadras y esa iglesia le florece y le crece y pronto va, ¿por qué yo voy a tener envidia? Antes yo debo gozarme de que el evangelio está avanzando. Yo estuve mucho tiempo yendo allá, estaba de Señor Jesús allá en Capri, ¿no? Sí. Y no sé cuántos años estuvieron allá, ¿se acuerda? Sí. ¿Cuántos años? Hace estuvieron que como... Más de 10. Sí, no, como 9 años. Allá. Sí, señor. Y siempre no fue así. Y ahorita qué bendición, ¿no? ¿Dónde No, están? Perdón, llegaron a estar, por ejemplo, un miércoles 5 hermanos, un domingo 12 hermanos. 12 hermanos, no quería, exacto. no quería crecer. Exacto. Y Estaba hubo- pegado. el pastor Pablo me dijo como 4 años nosotros pegados. Sí, así era. Pero Dios les dio la gracia ahorita y usted me puede decir cuántos hay ahorita. No, hermano. Como más de 300, ¿sí? Bueno, hay como 500. Como 500, imagínense. O ¿Ah? sea, el salón ya no aguanta. Sí, yo he visto la foto impresionante los domingos. Entonces, hermano, vamos a sentir envidia nosotros y no, ¿y qué estará haciendo? Y yo, ¿por qué? Si el evangelio está progresando, hermanos, más gente está siendo salva. Por eso, yo le oro a Dios, no sé, Dios no va a permitir salir de acá a otro lugar, pero le digo, Señor, decía mi esposa, porque veíamos un local por ahí, pero en la esquina había una iglesia. No, aquí no. ¿Y por qué? Si Dios nos permite aquí a media cuadra y a media cuadra hay otra iglesia, a una cuadra una iglesia, digo, ¿cuál es el problema? Si la gente que Dios me va a mandar a mí, que va a estar acá, es la que Dios va a mandar, Él es responsable por la gente que Dios le envía allá, obviamente que preferiblemente más lejos, pero hermano, es el progreso del evangelio. O sea, cuando nosotros realmente entendemos que la iglesia es de Cristo, el evangelio es de Él, ¿por qué tiene que haber envidia? Pero esta gente tenía envidia. Ahora, ¿cuál era la razón de su envidia? Vamos a mirar capítulo 2, versículo 21. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ahí está el problema. Ahí está el detalle. La envidia y la contienda, o puede ser que entre los hermanos. Yo voy a decir algo acá, no lo había dicho, pero aquí se nos fue una familia. Y un año antes de que se nos fuera esa familia, el hijo de la señora me dijo lo siguiente: el día que usted le quite a mi mamá un liderazgo, o el día que mi mamá, no esté de acuerdo con lo que usted está haciendo, ese día se le va, porque así lo ha hecho en 4 iglesias atrás. Yo no le creí, pero al año me pasó. Y sí, fue la verdad. Se le quitó algo en la iglesia y por eso se fue. Hermano, hay gente que busca lo suyo. O sea, hay gente que viene a la iglesia y quiere liderazgo. O quieren que el culto sea de una manera, o quieren, no, yo quiero que fulano de tal predico, o fulano de tal enseñe. Y cuando hay otra persona, yo no vuelvo. ¿Sabe que hay gente que da para la obra, pero quiere que se haga lo que ellos dicen? Así no debe ser. Eso es predicar por contención, por contienda, por rivalidad. O estar en una iglesia. No, hermano, cuando entendemos, la iglesia es del Señor y nosotros somos personas que debemos colaborarnos y apoyar, porque es la obra de Cristo. No hay envidia, no hay rivalidad, no hay nada. ¿Amén? Pero ¿cuál es el punto acá? Dice que todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Si tú, hermano, en tu corazón, verdaderamente en mi corazón, buscamos lo que es de Cristo, ¿habrá envidia? ¿Habrá rivalidad? ¿Habrá competencia? ¿Habrá contención? No, ¿por qué? Porque vamos a buscar, es lo que es de Cristo. Amén. Y por eso procuramos enseñar la palabra, para que allí encontremos qué es lo que es de Cristo. Y todos juntos vamos a apoyar y vamos a caminar por lo que es de Cristo. El problema de esta gente era eso, que en ellos había cierta rivalidad. Y otra vez, no eran
no era que estaban enseñando doctrinas erradas, predicando el Evangelio. Esa es la razón por la cual Pablo, al final vamos a ver cómo se alegra. Pero vamos a ver el segundo grupo, a los que predican a Cristo de buena voluntad, versículo 15, la segunda parte. Si bien es cierto que algunos predican a Cristo por contienda y envidia, pero otros de buena voluntad. ¿Qué es eso? Buena voluntad. Versículo 17 nos lo aclara. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Esta gente que predica por amor, que lo hace de buena voluntad, de gente que dice, Pablo está preso, pero él está preso es por defender el Evangelio. Por eso está preso. A él lo metieron preso fue por defender el Evangelio. Fulano de tal está sufriendo, pero sufre por predicar el Evangelio. Entonces, nosotros vamos a apoyar, vamos a colaborarle a Pablo y vamos a predicar con un corazón honesto y sincero, de buena voluntad. Así como él lo defiende, yo lo voy a defender. Así como él predica el Evangelio, yo lo voy a predicar. Lo voy a hacer por amor. El amor de Dios que está dentro de nosotros. Porque uno pudiera decir ahora, bueno, y es que los otros no tenían el amor de Cristo. Sí lo tenían. De hecho eran salvos. Y pues predicaban el Evangelio, solamente que había una motivación distinta, una obra de la carne que se estaba levantando en ellos, diferente. Entonces, ¿qué grupo tenemos que procurar nosotros imitar acá? Pues la gente que predica de buena voluntad y que lo hace por amor. Amén. Lo hace por amor. Y entonces ya para concluir, vamos a ver la reacción de Pablo. Versículo 18. ¿Qué pues? Ahí Pablo tiene los dos grupos. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Les doy duro a los que son envidiosos? ¿Contiendo, peleo con ellos? ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por envidia, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo, obviamente que más o menos más adelante cuando leamos la carta, Pablo hace correcciones para que no pase lo que estaba pasando ahí. Pablo no está de acuerdo, obviamente, con aquellos que predican a Cristo por pretexto, por envidia. Él no está apoyando eso, sino que Pablo, a pesar de eso, Pablo está diciendo, mi gozo es que el Evangelio es predicado, y a la larga eso es lo que importa. Por eso me gustó lo que el pastor Sergio Ruiz decía, ¿no? Hacer la decisión de fe no es lo normal, eso es equivocado, eso es un error. Pero tenemos que reconocer que hay gente que con la oración de fe han recibido el Evangelio. De hecho, yo soy uno, yo no sé cuántas veces hice la oración de fe. Obviamente que ahora comprendo que no fue por haber hecho la oración de fe, sino que si caminé en el Señor es porque Él había hecho una obra en mí, obviamente, de regeneración. Pero está equivocado, pero ellos no aceptan el error, no aceptan que están equivocados. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, al fin y al cabo Dios es el que salva a la gente. Así sea por error, lo están haciendo ellos, no lo están haciendo por un engaño de ellos mismos. Bueno, diríamos como Pablo, de todas maneras, el Evangelio es predicado. No es lo correcto. Debemos ser correctos. A nosotros, hermanos, una pela si usted va a predicar de esa manera, obviamente. Vamos a predicar correctamente. Pero el positivismo de Pablo, que es lo que estamos viendo acá, es el punto, el optimismo del apóstol Pablo, es ese, que al final él dice, bueno, ¿en qué me gozo yo? En que el Evangelio es predicado, ¿no? ¿Se acuerdan una vez Jesucristo? Que vienen dos discípulos, creo, y dice, Jesús, mire, ya está fulano de tal al otro lado, y está predicando en tu nombre, pero no camina con nosotros. ¿No? Cristo, ¿qué le dice? Déjelo. Porque el que no es conmigo, contra mí. O sea, no hay nadie que hable de parte mía que después se ponga en contra. Pero no nos sigue. El punto era, pero no nos sigue. Nosotros lo estamos siguiendo aquí. Estamos siguiendo a Jesús, pero ellos no. Déjenlo. No sabemos si más adelante de pronto se unen. Ahora, de pronto lo que voy a decir, no sé cómo suene, pero es lo siguiente.
Hay falsos predicadores, yo lo sé. Y hay gente que no es escogida por Dios, pero están predicando. No es el mejor método, no es lo correcto, pero aún Dios usa esas piedras o esos impíos y se convierte. Es impresionante. Yo no sé cómo es eso. En el caso mío, a mí me predicaba un pastor que era inmoral. El que me casó a mí, era inmoral. Pero otra vez, lo correcto es que hay una persona correcta, con la doctrina correcta, y que el Espíritu Santo lo pueda usar. Pero Dios eventualmente puede hacerlo. O sea, no es lo mejor y esto no está bien. Pero a la larga, gente así predicando de esta manera, por contención, por envidia, no de buena voluntad, no por amor, Pablo se goza porque de todas maneras el Evangelio llegaba. Me acuerdo ahora de una persona, yo estaba en otra iglesia y una familia se me fueron para Orito, Putumayo, y él me llamó desde allá y ¿dónde me congrego? Yo le dije, busco una iglesia y le di las indicaciones, me dijo, aquí lo único que hay es pentecostal. Yo dije, Dios mío, pues yo le dije, pues entonces vaya a la pentecostal. ¿Qué más podía hacer yo? Yo sabía que si apenas llevaba 2 años conmigo esa familia, que si yo los dejo y les digo, no, pues si no hay iglesia no se congregue. No sé qué pasó, porque había un muchacho de esa familia, cuando yo lo conocí, era un homosexual, pero bien, él llegó con falda, prácticamente, a la iglesia, y después de esos 2 años él se fue transformado. ¿Cómo era que tenía un salón de belleza? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Cómo era que tenía un salón de belleza y lo cerró y se fue? Después comenzó a mandarme las fotos y hasta hace poco me dijo que ya tiene una novia y que se va a casar. Sí, él se va a casar. Ahora, eso sí, yo no sé qué pasó. Yo le hablé a él en el Evangelio y le dije, bueno, mientras Dios le permite una iglesia, porque yo le dije, ojo con los pentecostales, pues lamentablemente como que se volvió pentecostal. Pero lo que quiero decir, hermano, es que Dios tiene su gente en cualquier lugar, y si lo correcto no está, aún Dios lo puede hacer por medio de una piedra. Si le habló a Balaán a través de una burra, ¿sí o no? No es lo correcto, ¿no? Obviamente. Sino que lo que quiero es como tratar de ponerme con Pablo de alguna manera y entender que Pablo dice, bueno, sea por pretexto, por rivalidad, lo importante es que el Evangelio es predicado, y en eso me gozo. Amén. Otra vez, no estoy de acuerdo con eso, y no podemos estar de acuerdo con eso. Tiene que ser lo correcto. Pero lo que quiero ver es el optimismo del apóstol Pablo, que dice, aún así, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿En qué se gozaba? En que Cristo era predicado. Amén. En que Cristo era predicado. O sea, tú y yo vamos a buscar lo correcto, la mejor manera de predicar el Evangelio, pero en última instancia el Evangelio era predicado. ¿Ok? Entonces, el optimismo del apóstol Pablo, el encarcelamiento del apóstol Pablo para el progreso del Evangelio. Pero ya miraremos la otra parte de ver cómo Pablo, hermano, está tan ligado a Cristo y al Evangelio que él dice, si me muero o quedo, lo importante es glorificar a Dios con mi vida. Y eso lo vamos a ver en 8 días. Pase de pie, por favor. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio.